A continuación, vamos a dar pase al ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente ejecutivo de la Compañía de Minas Buenaventura, sobre los desafíos y oportunidades para la minería en el Perú. El ingeniero Roque Benavides ha sido presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura desde enero de 2011, fue presidente ejecutivo desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2016, gerente general de 2001 al 2011 y gerente de finanzas y administración desde 1985 a 2001. Presidente de la CONFIEP en el año 2017. Es director de la Compañía de Minas Buenaventura, S.A., Sociedad Minera El Brocal, S.A.A., Banco de Crédito del Perú y Unión Andina de Cementos, S.A.A. Adicionalmente, el señor Benavides es director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía desde 1988, habiendo ejercido el cargo de presidente de la misma entre 1993 y 1995. Es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, designado exalumno distinguido por la misma universidad en 1999. MBA por Henley Management College, Reading University del Reino Unido, y ha completado el Program for Management Development en el Harvard Business School y el Advanced Management Program of Templeton College, Oxford University. Ha sido presidente del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales para el logro del TLC con los Estados Unidos. Fue condecorado en mayo de 2011 por el gobierno peruano con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial, así como condecorado con las palmas magisteriales en el grado de Amauta en julio de 2011. Distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero Roque Benavides Ganosa, quien va a exponer sobre los desafíos y oportunidades para la minería en el Perú. Doctora Rosa María Bartra, vicepresidenta de la República, señores congresistas, señores de la mesa principal, señoras y señores. Para cualquier peruano es un honor hablar en su Congreso y agradezco profundamente la oportunidad de poder presentar esta presentación que hemos preparado para esta noche. Se nos pidió que habláramos sobre los desafíos y oportunidades para la minería en el Perú dentro del marco de este conversatorio. Y por supuesto lo hacemos en nuestra calidad de funcionarios de una empresa minera fundada en el Perú hace 64 años por peruanos y que trabajamos en 9 regiones del Perú, en 9 regiones del Perú. El sector minero es un sector por esencia descentralizante, es un sector que por supuesto tiene la minería formal, a la cual yo me referiré, y tiene la minería informal, a la cual ciertamente no pertenecemos, pero que es algo que existe en nuestro país. Yo no puedo hablar por la minería informal, así que creo que el marco de referencia tiene que ser ese. Es probablemente una de las pocas empresas nacidas en el Perú que se mantiene dentro del Perú y en forma independiente, y es en ese sentido que vamos a hacer esta presentación. Entrando un poco a lo que es nuestro país, el Perú ha venido creciendo a lo largo de estos últimos 25 años en forma consistente, en algunos años a mayor velocidad que en otros. ¿Esto funciona? Sí. Pero por supuesto hasta el año 2000, si es que leo bien, hasta el año 2010 más o menos con una tendencia creciente, y a partir del 2010 lamentablemente en esta década hemos venido creciendo a un menor ritmo. Sin embargo, es un país que ha logrado hacer que el Producto Bruto Interno per cápita, vale decir, la producción
por cada peruano en nuestro país ha ido creciendo, como ustedes pueden ver en la parte derecha de este cuadro. Nosotros como peruanos no podemos estar satisfechos con los crecimientos de los últimos años. Necesitamos crecer mucho más rápido si es que queremos tener una eficiente lucha contra la pobreza, desterrar la pobreza y ofrecer, por supuesto, servicios de educación, de salud, de infraestructura básica y también, por qué no decirlo, de seguridad y de justicia a nuestros compatriotas, tal como lo dice la Constitución Política del Perú. No sé si podemos... ¿Esto se ha achicado? No sé qué han hecho. Ahí está. Gracias, ingeniero Cardoso. Lo cierto es que si bien no estamos satisfechos con el crecimiento, el Perú ha crecido mucho más que los otros países en América Latina. Aquellos que han aplicado políticas trasnochadas, como el caso lamentable de Venezuela, como el caso lamentable de Brasil, son los países que vienen creciendo mucho menos que los países a los que pertenecemos a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, una iniciativa del Perú que une a México, Colombia, Perú y Chile, son los países que más han crecido en toda la región latinoamericana. Y eso, por supuesto, nos tiene que llevar a satisfacción. La inversión privada en el Perú es pues muy importante. La inversión privada representa 20% del Producto Bruto, en la forma, por supuesto, como lo calculan los economistas. Yo quisiera acá hacer una aclaración que muchas veces nos confunde, como que inversión es casi sinónimo de inversión extranjera. Y hay que reconocer que del 100% de la inversión privada, el 80% es inversión nacional. Somos nosotros los peruanos los que invertimos en nuestro país. Somos nosotros los peruanos los que tenemos más confianza en nuestro país y nuestras inversiones así lo demuestran. 20% es inversión extranjera, que por supuesto es muy bienvenida. Es un poco la cereza encima del helado. Es la tecnología que viene con la inversión extranjera, que tiene que ser bienvenida. Pero sin embargo, los americanos tienen un dicho: pon tu dinero donde pones tu boca. Y los peruanos, esa es la demostración que lo estamos haciendo. El 80% de la inversión en el Perú es de nuestros compatriotas, es de los peruanos que confiamos en nuestro país y que por supuesto queremos seguir confiando en él. En América Latina, si comparamos la inversión total con respecto a la inversión privada con respecto al Producto Bruto Interno, el Perú está rankeado en segundo lugar después de Colombia, antes que Chile y antes que México y que Brasil. La inversión todavía es muy potente, pero podría ser muchísimo más, y creo que en eso todos los peruanos tenemos que estar de acuerdo, que la inversión es la única manera con la cual podemos combatir la pobreza, con la cual podemos seguir creciendo y con la cual podemos seguir ofreciendo más bienestar a todos nuestros compatriotas. La inversión minera representa el 21% de la inversión privada. De toda la inversión privada que se realiza en el Perú, la inversión minera representa el 21%. Por cada dólar o por cada sol que se invierte en nuestro país, 20 centavos son inversión minera. O sea, primero, no es el 100% de la inversión minera, no es que solo la minería salvará al Perú, no, pero ciertamente es muy importante. La quinta parte de toda la inversión es en minería. Y yo acá quisiera reflexionar sobre un aspecto que hoy día coloquialmente estaba conversando a la hora de almuerzo con un señor congresista que me decía: la minería se desarrolla producto de los precios. El ingeniero Prialé ha mostrado un cuadro que a mí me ha impactado mucho, que hasta el año 90 la inversión minera y el crecimiento de la producción minera no fue en aumento. Y fíjense ustedes, algunos dicen que la minería crece solo producto de buenos precios. Yo les hago esta reflexión.
En 1969 se desarrolló la mina de cobre de Cuajone y desde 1969 hasta 1993, 24 años, no se desarrolló ningún proyecto minero importante en nuestro país. Pasaron 24 años. Sin embargo, en Chile, en Canadá, en los Estados Unidos, en Australia, en todo el resto del mundo se desarrollaron proyectos. ¿Acaso nuestros precios eran distintos que los de esos países? Claro que no. Lo que sucedió en esos 24 años es que no hubo ambiente para la inversión y por lo tanto el Perú perdió muchísimas oportunidades. ¿A quién le ofrecimos esas oportunidades? Pues a los países que he mencionado. A algunos les tenemos ojerizas a algunos países, pues esos países se beneficiaron de que el Perú no puso en valor su producción. Por lo tanto, la minería tiene que ser vista como un sector que requiere de una gran eficiencia, requiere de un control de costos. La minería es esencialmente costos y no precios. Nosotros competimos en un mercado global donde el precio está dado por el mercado internacional. Si el precio del oro está hoy día en 1.200 y usted produce oro a 1.200, pues está perdiendo su tiempo. Pero si el precio está en 1.200 y usted tiene costos que lo permiten producir a $500 la onza de oro, pues usted está ganando dinero. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esencialmente lo importante es que el sector minero peruano sea eficiente y que esté en el primer cuartil de costos, porque la industria, como es absolutamente global, tenemos las estadísticas de los costos de todas las minas del mundo. Y entonces nosotros, ¿con quién competimos? Nosotros no competimos entre países, nosotros no competimos por quién saca el mejor precio, nosotros competimos como empresas mineras y como minas en unidades operativas con nuestros costos de producción. Por eso es que es tan importante que la infraestructura en nuestro país sea lo mejor posible para reducir esos costos de producción, para permitir poner en valor los recursos naturales que tenemos en las entrañas de nuestra tierra. Lo que es concreto es que en el Perú, por ejemplo, desde el año 1969 hasta el año 1993, pasaron 24 años sin que se desarrollara un solo proyecto minero. Desde la década de los 90 comenzó a crecer la producción minera. Lamentablemente, en los últimos 5 años se ha detenido un tanto y nosotros tenemos que retomar ese crecimiento. Y ese crecimiento pasa por explorar las entrañas de la tierra del Perú. Acá veo algunas caras de geólogos en el auditorio y yo quiero también compartir que la exploración minera no es otra cosa que la investigación del territorio nacional. ¿Quién se puede oponer a investigar el territorio nacional? En la industria se habla de investigación y desarrollo. En la minería hablamos de exploración y desarrollo. La exploración no es otra cosa que la investigación de las entrañas de la tierra y eso hay que promoverlo. El Perú lo ha mostrado también el ingeniero Prialé y siempre el peligro de hablar después de una persona conocedora como el ingeniero Prialé es que pueden cruzarse algunas láminas. Yo espero que no estén tan cruzadas. En alguna oportunidad, acá mismo en el Congreso de la República, me pasó que la persona que habló antes que yo tenía 5 o 6 láminas idénticas, así que tuve que dejar mi presentación y hablar un poco a capela. Este no es el caso. Lo que es concreto es que cifras más o cifras menos, el Ministerio de Energía y Minas nos da este listado de proyectos. Proyectos que suman, por lo menos en este listado, 58.000 millones de dólares. En un país con pobreza, en un país con desastres naturales, en un país que necesita inversión, tenemos que poner en valor esta producción, estos yacimientos. Y por supuesto, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en las zonas más pobres. Claro que están ubicados en las zonas más pobres. Eso no quiere decir que la minería lleva a pobreza, sino que la minería está en la punta del cerro, donde el diablo perdió el poncho, a 4.800 metros de altura, donde hay más pobreza, porque la mayor cantidad de pobreza en nuestro país está en el área rural, no está en Miraflores, no está en San Isidro. Y entonces no se le puede decir a la minería que lleva pobreza. Los yacimientos están ubicados en zonas muy pobres.
Compañía de Minas Buenaventura acaba de abrir un yacimiento a finales de diciembre en la provincia de Cayoma, en el departamento de Arequipa, a 4.800 metros de altura. Para llegar ahí se pasa por 5.300 metros de altura. Y por supuesto la gente es muy pobre. ¿Hemos llevado pobreza a Cayoma? ¿O le estamos dando empleo a esas comunidades? Este listado, 58.000 millones de dólares, ¿qué cosa es lo que permitiría? Y este es un cálculo económico que yo quiero compartir con ustedes. Si se llevan a cabo todos esos proyectos, significarían 30.000 millones de dólares más en exportaciones para nuestro país. Significaría que el Producto Bruto Interno crecería en 44.000 millones de dólares, vale decir 22%. Digamos que estamos creciendo pues al 3%, ahora con el niño de repente un poquito menos. Que le agreguemos 2% por año por los próximos 10 años. Estaríamos creciendo al 5%. ¿Quiénes son los beneficiarios de eso? ¿Son principalmente los de las ciudades? No, amigos, son los de la sierra de nuestra patria. Nosotros no podemos vivir de espaldas a la sierra. Nosotros tenemos que poner en valor los recursos naturales que tenemos en la sierra de nuestro país. Si es que se pusieran en valor todos esos proyectos, se generarían 2.4 millones de puestos de trabajo. Y no de salario mínimo vital, sino salarios muchísimo mejores que lo que paga el resto de la industria. Parte de los problemas de la minería es que cuando llega comienza a pagar mejores salarios. Y entonces quienes están acostumbrados a pagar menos se molestan. Es una cuestión natural, pero es una realidad. La minería no paga salario mínimo vital, tiene salarios muchísimo más altos que el resto de las industrias. Y como si fuera poco, generaríamos 23.000 millones de soles de más impuestos para nuestro país. Yo creo que es una demostración que nosotros no tenemos derecho a no poner en valor esta producción. Y en este cuadro sí nos cruzamos un poco con el ingeniero Prialé. Lo cierto es que estamos pues entre los primeros del mundo. Ojalá que en el fútbol estuviéramos siquiera a la mitad de este éxito. En oro somos los primeros en América Latina, quintos en el mundo, primeros en plata y segundos en América, porque México es el primer productor de plata. En cobre, segundos después de Chile, terceros después de Chile y creo que Estados Unidos. Que dicho sea de paso, muchas veces se dice que la minería es para países subdesarrollados. Yo no sé si se fijaron en el cuadro del ingeniero Prialé, pero países como Canadá, como Estados Unidos, países donde nuestros compatriotas quieren emigrar, tienen importantísimas producciones mineras. ¿Acaso los Estados Unidos, Canadá, no se han desarrollado producto a sus recursos naturales? No perdamos oportunidades. La minería representa en el Perú el 12% del Producto Bruto Interno, representa el 21% de la inversión privada de nuestra patria, representa el 60% de las exportaciones. ¿Y qué significan las exportaciones? Yo no soy economista, yo soy ingeniero, pero he tenido que aprender. Las exportaciones significan que tenemos moneda extranjera para poder importar bienes y servicios que contribuyan al desarrollo del Perú. En Venezuela, mis queridos amigos, ni para papel higiénico hay. Ni para papel higiénico hay. Yo tengo gente muy querida que vive en Venezuela, no hay remedios, porque ya no tienen divisas. El Perú hace años que no sufre de esos problemas. El 29% del impuesto a la renta lo paga el sector minero. Y este es un tema que creo que también es muy importante, porque uno de los problemas serios que tenemos en nuestra patria es la informalidad. Si la minería representa el 12% del Producto Bruto Interno, en una economía normal debería ser responsable del 12% de los impuestos, porque todos pagaríamos impuestos. Pero pagamos el 12%, pagamos el 29% y tenemos el 12% del Producto Bruto Interno, porque el resto de la economía es informal. La SUNAT reconoce que entre el 60 y 70% de la economía peruana es informal. Gente que no paga impuestos, gente que por supuesto no tiene pues un salario digno. El 70% de la fuerza laboral en nuestro país es informal.
y eso lo reconocen hasta las centrales sindicales. ¿Cuál es el problema en nuestro país? Es la informalidad, es el centralismo y, por supuesto, es la corrupción. Creo que son puntos que deberíamos de concentrarnos todos los peruanos en luchar contra esas taras que realmente no nos permiten crecer. Y como si fuera poco, el 14% de todas las compras del sector minero las hacemos a la industria nacional. Ustedes habrán notado que ahora los industriales comienzan a hablar bien de los mineros, y es porque saben que estamos consumiendo mucho de su producción, porque estamos integrándonos cada vez más, además de integrarnos con las comunidades donde trabajamos, a quienes les compramos, por supuesto, sus productos, pero a la industria nacional también la minería contribuye comprando muchísimo. Si es que podemos ver ese cuadro, la minería esencialmente contribuye con producción, que por supuesto genera exportaciones, contribuye a la balanza comercial, divisas, mejora la situación, el tipo de cambio que tenemos. Pagamos impuestos, y estoy hablando de la minería formal, la que paga impuestos, no la que se va por las fronteras, no la que no cuida el medio ambiente. Nosotros tenemos estándares medioambientales a nivel internacional en todas las empresas mineras y cuidamos el medio ambiente y respetamos las comunidades donde trabajamos. Y por supuesto adquiere bienes y servicios de las zonas donde trabajamos y de la industria nacional, como lo he mencionado. Todo eso contribuye al crecimiento del Producto Bruto Interno. Cuando en el Ministerio de Economía dicen no estamos creciendo, yo me pregunto, ¿se darán cuenta que la minería no está creciendo a la velocidad que crecía antes? Porque cuando nos jactábamos de que estábamos creciendo más era porque la minería estaba creciendo más. Es la principal fuente de recaudación en nuestro país. La minería representa el 29% de la recaudación tributaria, el comercio en su conjunto el 14%, la manufactura no primaria el 12%. No cabe la menor duda que el 30% de los impuestos que se recaudan para mantener nuestro Estado provienen de un sector tan dinámico como el sector minero, y eso tenemos cifras para reconocerlo y por supuesto tenemos que cuidarlo y promoverlo para poder generar muchos más impuestos, como lo mencioné anteriormente. Una de las críticas que se hace del sector minero es que no genera puestos de trabajo. Bueno, la minería genera 195.000 puestos de trabajo absolutamente formales. Y de acuerdo a un estudio del Instituto Peruano de Economía, un reconocido think tank o centro de pensamiento de análisis económico, por cada puesto de trabajo formal en la minería formal se generan 9 puestos adicionales. Por lo tanto, si son 200.000 peruanos, por 9, 1.800.000 peruanos dependemos directa o indirectamente de la minería, y no estoy contando a los informales. Y si a eso le agregamos 4 o 5 miembros de familia, estamos hablando de cerca de 1/3 de la población peruana que tiene un beneficio del sector minero. Decir que no se generan puestos de trabajo es una falacia. Decir que no se generan puestos de trabajo especialmente en zonas rurales donde hay más pobreza es una falacia. El sector minero contribuye precisamente donde no hay otros sectores que puedan generar esos puestos de trabajo. Pero por supuesto genera sustancialmente puestos de trabajo a todo lo largo y ancho del Perú. Otro asunto del que se nos critica es del agua. Y yo acá en el Congreso de la República no puedo sino venir y hablarles con toda verdad, porque la verdad tiene que salir a flote. En el Perú, y este año seguramente ha sido un año excepcional de lluvias, del 100% de las aguas de lluvia que recibe el territorio nacional, solo consumimos el 1% del agua. Todos. Y de ese 1%, la minería consume el 1%. El 80% lo consume la agricultura, el 12% lo usa la población, el 6% lo usa la industria y el 1% lo usa la minería. Esas son las cifras de la Autoridad Nacional del Agua, no son cifras de Roque Benavides, no son cifras de la Sociedad de Minería. Estas son las cifras reales de nuestro país. Y entonces, cuando vemos que en los valles de la costa
el 85% del agua de lluvias todos los años se va al mar y no construimos reservorios, yo creo que la conclusión se cae de madura. Tenemos que construir reservorios, tenemos que mantener las aguas en las partes altas, tenemos que evitar que se generen más huaicos y más destrucción. Yo supongo que con este niño costero hubiese sido imposible retenerlo, pero en años normales también hay huaicos. Hay un esfuerzo por controlar las fuerzas del agua en nuestro país y mantenerlas en las partes altas, agua dulce, que puede ser regulada para poder usarla más tiempo durante el año. Y por supuesto generar energía hidroeléctrica. Yo creo que en el tema del agua hay una hermandad que no estamos fomentando, y es la hermandad entre la minería y la agricultura. La minería que tiene la capacidad para poder construir reservorios y tener un concepto de cuenca que nos permita usar las aguas dulces en las partes altas y permitir que las aguas vayan discurriendo de a pocos. El ejemplo de Tía María, donde nosotros no tenemos nada que ver, no tengo por qué defender a Southern Copper, simplemente como peruano, yo les puedo decir que el Valle del Tambo es un valle muy largo, que comienza en el límite entre Puno y Moquegua, y que por supuesto los puneños y los moqueguanos están peleando por de quién es el agua. Ese es un tema para el Congreso de la República. El agua es de todos los peruanos, no es solamente de una región o de otra. Yo entiendo que puedan estar discutiendo esos temas. Sin embargo, no se construye Paltiture en el límite entre Puno y Moquegua, que no permite regular las aguas que después pasan al Valle del Tambo en Arequipa, y que por supuesto los pobladores del Valle del Tambo con algún grado de desconfianza dicen: señores Southern, no me tocan el agua del Valle del Tambo, sino me van a desalinizar el agua, me la va a traer usted de 50 kilómetros de distancia y lo va a elevar 1000 metros para poder usar un poquitito de agua. El Valle del Tambo, mis queridos amigos, está naturalmente contaminado con boro, que está por supuesto en el límite entre Moquegua y Puno, no está en la mina de Sauda en Perú. Boro, hay boro, que cuando se baja, cuando es época de estiaje, el agua concentra este boro y por lo tanto esa agua no se puede utilizar. Los tambeños, o como les llamen a los pobladores del Valle del Tambo, pueden utilizar el agua solamente cuando hay aguas de avenida. Y por supuesto, cuando hay agua de avenida, el 85% se va al mar. Hay algo por hacer. No es solamente decirle a Southern: usted no me toque el agua. Yo creo que como Perú tenemos que construir un reservorio como el de Paltiture, darle mucho más agua a los agricultores del Valle del Tambo durante más meses y permitir que tengan muchas mejores cosechas y, por supuesto, permitir que el proyecto Tía María se desarrolle con aguas que se irían al mar y que pueden ser mucho mejor utilizadas. El sector minero es un sector que tiene muchas aristas, por supuesto. Es un sector que, como decía antes, necesita de la exploración, como verán en la parte izquierda de este cuadro, necesita explorar, necesita investigar la tierra de nuestra patria, que permita descubrir nuevos yacimientos. Cuando yo veo que Antamina y Bambas se han comenzado a desarrollar en los últimos años, la Cerro de Pasco descubrió Antamina, descubrió Bambas, y la Cerro de Pasco fue nacionalizada en el año 74, para quienes son más jóvenes que yo. Antamina fue descubierto en 1950 y fue puesta en producción en el año 2001. 51 años pasaron para que se desarrollara Antamina. Bayóvar, los fosfatos de Bayóvar para la agricultura del Perú, fue descubierto en 1926 y fue puesta en producción en el 2004. Las oportunidades que perdemos y hoy día no estamos explorando suficiente. Hoy día necesitamos que los geólogos nos descubran más yacimientos, que salgan a flote esas riquezas que tenemos en nuestro país, porque de los descubrimientos vendrá el desarrollo de la mina y vendrá la producción. Por supuesto que la empresa privada no puede hacerlo solo, tiene que hacerlo conjuntamente con la comunidad, el Estado y por supuesto la empresa. Es una mesa de tres patas que necesita de todas las partes. No podemos trabajar separados.
La hermandad del agua entre agricultura y minería es muy importante, como les digo. Por supuesto que tenemos que hacer buen uso de los recursos, porque se quejan que en las zonas donde están las minas no llegan los recursos. Yo me pregunto, ¿quién administra los recursos del impuesto que pagan las empresas mineras si no son nuestras autoridades elegidas? Por eso es que hay tantos presidentes regionales o gobernadores que están con problemas judiciales. Necesitamos abolir de una vez por todas todo lo que signifique corrupción. Lo que es cierto es que es un círculo virtuoso que permite que la minería, con las contribuciones tributarias, contribuya al desarrollo de la infraestructura, que dinamice la economía local y que, por supuesto, permita el desarrollo sostenible de nuestra patria, que es lo que todos queremos. Yo quisiera tocar un tema ya hacia el final de esta presentación que mucha gente no entiende, especialmente quienes no están en el área rural. Cuando se pretende que un proyecto minero se desarrolle, siempre se habla es que la responsabilidad social de la empresa minera tiene que actuar, tiene que favorecer al trabajador y por supuesto a la comunidad. Y eso está muy bien, pero la responsabilidad social no es solamente de la empresa. La responsabilidad social, por lo menos en Buenaventura, la consideramos responsabilidad social compartida. El profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard habla del valor compartido, pero carne no viene sin hueso, valor no viene sin responsabilidad. Nosotros tenemos que generar valor conjuntamente con la comunidad, conjuntamente con el gobierno, pero también tenemos que asumir nuestras responsabilidades en forma conjunta. El esquema de responsabilidad social para nosotros en Buenaventura es que al centro está el objetivo común, que es el desarrollo, y alrededor estamos, por supuesto, la empresa, la cooperación internacional, el gobierno central, regional, local, las ONGs, las iglesias, las comunidades, la sociedad civil en su conjunto. Por supuesto, las universidades son muy importantes. Yo creo que la responsabilidad social tiene que reformularse y saber que todos tenemos que trabajar en favor de ella. Quiero tocar un par de temas que al estar en el Congreso de la República es importante mencionar. Uno de ellos es el tema de la minería informal, algunos le llaman minería ilegal. Nosotros creemos que la forma de atacar el problema son con mecanismos de mercado, no son con bombardeos, no son poniendo a nuestros compatriotas que trabajan, algunos esforzadamente, otros, quién sabe, en alguna forma distinta, pero esencialmente lo que hay que hacer es aplicar mecanismos de mercado que permitan la formalización, porque es evidente que no pueden continuar sin fiscalización medioambiental, que no pueden continuar sin pagar impuestos, que no pueden continuar con trabajo infantil, que no pueden continuar deteriorando el medio ambiente. Hay que enfrentar el problema con toda seriedad. Yo no voy a hacer juicio de valor, pero ciertamente no es un sector en el cual nosotros trabajamos. Lo que es evidente es que necesitamos mejorar la competitividad del sector, y acá estoy hablando del sector formal también. Y la competitividad significa políticas de Estado y un marco promotor de la actividad minera. Tenemos que poner en valor nuestra producción. No podemos permitir que los años pasen y la pobreza continúe en nuestro país. Tenemos que simplificar los trámites. Tenemos que volver a nuestra burocracia mucho más eficiente. Tenemos que poder avanzar en los proyectos lo antes posible. Tenemos que respetar el Estado de Derecho. Esta es la casa donde se dictan las normas y las leyes en nuestra patria. Acá podemos decir que todos los peruanos tenemos que respetar la legislación vigente. No hay otra forma que respetando todos los peruanos nuestras leyes. Tenemos que tener estándares medioambientales a nivel mundial. No irnos al extremo, no irnos a excesos por decir somos mejores que el resto. Cuando las emisiones de azufre en el Perú las hemos puesto en 20 partes por millón, creo que se menciona,
En Japón son 120 partes por millón, 6 veces más flexibles que nosotros en Japón. Y en la Unión Europea 250, 12,5 veces más flexibles. Y por supuesto en México y Estados Unidos 300. Realmente hemos llegado a un extremo y entiendo yo que se ha planteado algunas modificaciones que yo creo que van en el buen sentido. Tenemos que fortalecer la institucionalidad del país y por supuesto la formalidad. No es fácil trabajar en una economía donde el 70% es informal. Para las empresas formales se nos hace cada vez más difícil trabajar en un ambiente así. Y por supuesto tenemos que elevar la eficiencia y la productividad de nuestras operaciones, porque como les dije al comienzo, la minería depende de sus costos, de sus eficiencias, no depende solamente de los precios. Cuando somos más eficientes, los márgenes aumentan. No es que estamos esperando que Dios nos bendiga y que nos sube al precio del oro o del cobre. No, nosotros, los profesionales peruanos, los egresados de las universidades públicas y privadas de nuestro país, tenemos que ser lo más eficientes posibles y así poder poner en valor nuestra producción minera y por supuesto las riquezas que tenemos en las entrañas de la tierra. Yo quiero decirles, como comencé diciéndoles, que Buenaventura es una empresa fundada hace 64 años por peruanos, donde trabajamos hoy por hoy más de 15,000 personas. Pero si a eso agregamos la gente que trabaja en Cerro Verde, donde tenemos una participación, y la gente que trabaja en Yanacocha, donde tenemos también una participación, somos un ejército de más de 30,000 peruanos. Y no trabajando en Lima, la mayoría de ellos trabajando en provincias alejadas y por supuesto en zonas muy agrestes de nuestra patria. No les demos la espalda a aquellos que viven en el ande de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Roque Benavides Ganosa por la importante conferencia, los desafíos y oportunidades para la minería en el Perú. A continuación, vamos a realizar la absolución de las preguntas que ustedes han formulado por escrito a cargo de los expositores. Vamos a comenzar con el ingeniero Rodrigo Prialé, gerente general de la consultora Gerens. Por favor. Si usted desea. Bueno, acá hay dos preguntas que están relacionadas entre sí y aprovechar para responderlas de manera conjunta. ¿Qué se necesita para que los proyectos mineros que están, digamos, dentro de la cartera se puedan llevar a cabo? Y una pregunta relacionada es, ¿cómo podría crecer la minería en un contexto de conflictividad social y de pobreza extrema en las zonas con potencial minero? Aquí aprovecho para comentarles o transmitirles mi punto de vista, y que de alguna manera el ingeniero Benavides lo ha señalado. No es que la actividad minera genera la pobreza. La pobreza existe de hace siglos en el Perú. Es el aislamiento en el cual viven las poblaciones, sobre todo en las zonas más altas del país, lo que es el condicionante más importante de la pobreza. En la medida que las poblaciones estén aisladas de la actividad económica, digamos, que tenga algún potencial para generar ingresos que hagan que su bienestar mejore, en la medida que se mantenga ese alejamiento, la pobreza va a persistir. En el mundo no conozco el caso de algún país en el cual uno puede observar desarrollo económico en poblaciones, pequeñas poblaciones que habitan en zonas muy altas. Eso no se puede observar en el mundo. O sea, ese tipo de aislamiento en el cual por muchos años, por razones históricas, uno observa en nuestra sierra, es lo que generalmente es el determinante principal de la pobreza, ¿no? Aislamiento, y sobre todo un aislamiento que se produce en zonas muy altas donde la actividad económica o alguna actividad económica, digamos, con algún potencial de generación importante de ingresos se pueda desarrollar, ¿no? La agricultura que se desarrolla en esas zonas tiene muy poco potencial para poder ayudar al desarrollo, a la mejora del bienestar de esas poblaciones. Entonces, si
queremos persistir en que se mantenga el aislamiento y que la actividad económica en el cual se sustenta la mejora y bienestar de estas poblaciones siga siendo la agricultura de la pequeña parcela, en mercados, en zonas aisladas de los mercados, en donde producir algo que el mercado quiera comprar es difícil, va a persistir la pobreza. Entonces, ¿cómo lograr, y ese es el gran desafío del Perú, cómo lograr que este gran número de pequeñas poblaciones que viven aisladas a lo largo de nuestra sierra en muchas regiones, puedan paulatinamente, digamos, salir de esa situación? Ese es el gran desafío. La minería puede ayudar a que eso ocurra, ¿no? Puede ayudar a que eso ocurra. Pero hay que lograr que las poblaciones, y que en general la población peruana, los peruanos entiendan que no es la minería la que ocasiona la pobreza, porque pareciera que donde hay minería hay pobreza. No, la pobreza estaba ahí y llegó a la operación minera a realizar su actividad y de alguna manera ayudó a algunas personas, probablemente a un número importante de personas a que salgan de la pobreza, ¿no? El asunto es que las personas que salieron de la pobreza ya no viven en esa zona. Entonces habría que censar, para mirar el impacto de la minería y en la mejora del bienestar de las poblaciones altoandinas, censar las poblaciones que ya no están ahí, porque ya salieron de la pobreza. Los que se quedaron siguen viviendo en condición de pobreza. Entonces, ¿cómo lograr superar esa situación? Ese es el gran desafío. Y hay que pensar de manera creativa. Tenemos que soluciones un poco más creativas para lograr que eso deje de producirse. Si no, va a ser muy lento el proceso de reducción de la pobreza en las zonas altoandinas de nuestro país. A continuación vamos a dar pase al ingeniero Roque Benavides para que responda a las preguntas del público y culminaremos con la clausura a cargo del presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Adelante, ingeniero. Está bien. Muchas gracias. Bueno, tengo varias preguntas. Por lo menos no nos hemos quedado dormidos. ¿No es cierto que las ONGs mineras están complotando contra la industria minera y el progreso del Perú? Yo creo que hay ONGs buenas y hay ONGs de las otras. Como en todo, hay buenas empresas mineras y de las otras. Hay buenos peruanos y de los otros. Yo no puedo generalizar que las ONGs en general. Que la compañía minera Volcan se va a reabrir, ¿qué producto produce mayormente? Yo entiendo que Volcan produce zinc y plata, y por supuesto es una empresa que está operando en el centro del Perú. ¿Usted cree que se refleja en el desarrollo económico de los pueblos donde se encuentran esos yacimientos, estos impuestos que se pagan? Yo creo que sí. Las carreteras que se construyen, la electrificación. El Perú es uno de los países más electrificados de América Latina. Cuando un poblador no tiene energía eléctrica, pues no tienen los chicos oportunidad de estudiar en las noches. Las carreteras asfaltadas, eso se justifica producto de la actividad económica al otro lado de la carretera. Y por supuesto también en puestos de trabajo. ¿Que se ha beneficiado todo lo que se han podido beneficiar? Definitivamente no. Tenemos que ser mucho más eficientes en el gasto público. Y por supuesto, entiendo por desarrollo llevar beneficio a esas poblaciones. ¿Por qué no se trata de formalizar la ingeniería y la minería informal? Lo he mencionado. Tenemos que buscar mecanismos de mercado. Es cierto que la actividad minera es la más importante del país, pero no es necesaria la industrialización del país. Por supuesto que sí. Por eso es que nos integramos con la industria nacional. Pero tampoco se puede pretender que el sector minero también industrialice al país. Necesitamos promover mucho más industria. Necesitamos que, por ejemplo, la metalmecánica que hoy día provee al sector minero comience a exportar y, por supuesto, a crecer. Hoy día en Arequipa está FIMA, está Metso, está Joy. Arequipa se está reindustrializando porque ya la mayoría de las industrias se había ido. Con Las Bambas y con Cerro Verde, hoy día tenemos mucho más industria en Arequipa. Las reglas de juego que rigen a la minería del Perú es igual que en Estados Unidos y Canadá. La diferencia es la informalidad, porque ahí el rule of law, el imperio de la ley, se respeta. Si nosotros tuviéramos las mismas reglas que tenemos acá, pero que todos respetáramos las leyes, sería mucho más fácil trabajar. ¿Podría explicarse si la minería es compatible con la agricultura? No solamente compatible, complementarios. La hermandad del agua, no lo digo demagógicamente. Necesitamos construir muchos más reservorios.
Quienes se opongan a los reservorios están oponiéndose al desarrollo de la agricultura, no solamente de la minería. En Cerro de Pasco, terminada la explotación, el pueblo se ha mejorado. Yo creo que el centro del Perú se ha desarrollado mucho, que quién sabe ha podido desarrollarse mucho más, por supuesto. Yo viajo a la Sierra del Perú y tengo 62 años, hace 58 años. Y he pasado por esas carreteras cuando eran de tierra. Y por supuesto no había electrificación. Mi padre trabajó en la Cerro de Pasco, así que yo les puedo asegurar de vivencia personal que ha habido pues mucha mejora. Que la minería invierte ¿por qué no invierte en tecnología? La minería es pura tecnología. Realmente la cantidad de nuevos métodos, de más informática, de digitalización que tenemos en minería, yo invito a que vayan y visiten minas, pero por supuesto de tecnología de punta. No vayamos pues a la pequeña mina que está comenzando, quién sabe, no tiene toda la tecnología, pero en el Perú se ha desarrollado muchísima tecnología. Si hay sustitutos para metales, no lo sé. Será mejor que pongamos en producción de una vez nuestras minas, porque de acá a 100 años o 500 años, de repente ya no valen nada. Y hoy día estamos perdiendo una oportunidad. ¿Por qué la mala fama de la minería? Bueno, tenemos que enfrentar la minería informal. Por supuesto que tenemos que enfrentarla. Y por supuesto tenemos que actuar mejor las empresas mineras formales. Yo soy un ferviente creyente que el deporte nacional en nuestro país es señalar con el dedo acusador. Pero acuérdense que cuando señalen con el dedo acusador, hay 3 dedos que lo señalan a uno. Y las empresas mineras tenemos que ser absolutamente autocríticos. Tenemos que mejorar nuestro trato con las comunidades, tenemos que mejorar nuestra tecnología, tenemos que mejorar nuestra producción. Trabajemos juntos para hacer eso. ¿Cuál es la propuesta del sector empresarial minero para promover la formalización? Pues mecanismos de mercado, mis queridos amigos. Yo creo que los bombazos que hemos visto y el combate en forma agresiva contra compatriotas nuestros en territorio peruano no es la solución. Yo creo que mecanismos de mercado son los que se tienen que aplicar. Muchísimas gracias. Vamos a continuación voy a leer algunas preguntas. Hay ciudadanos de provincias que están presentes, por favor, para que lo puedan contestar. De la Universidad Autónoma de Ica hay 3 preguntas. La primera, ¿cuál sería el desarrollo estructural de la minería del 2017 hasta el 2021? Segunda pregunta, ¿cómo puede prever el sector minero cuando el mercado mundial se abasteja progresivamente de los metales? Y tercera pregunta, ¿la exportación de los minerales se exporta en bruto? ¿Qué faltaría al Perú para procesar y exportar con un valor agregado procesado? Y hay 2 preguntas adicionales de la Universidad Nacional de Moquegua. Si la minería formal tiene estándares en el cuidado del medio ambiente, ¿por qué la perspectiva de la población es negativa ante este tema? Otra pregunta, si bien es cierto que la minería es un generador de empleo, entonces, ¿por qué su mayor porcentaje es de mano de obra no calificada? ¿Qué acciones toma la minería formal para que se invierta estas estadísticas y pase a ser en su mayoría mano de obra calificada? Sí, por favor. ¿Por qué la percepción de que la minería contamina? Yo creo que ahí hay un tema donde tenemos que trabajar en forma conjunta el Estado, la sociedad civil y la empresa. Porque ¿a quién debe de creerle la comunidad? ¿A la empresa minera? ¿O a la autoridad? Yo creo que la autoridad también tiene un rol fundamental que cumplir. La autoridad tiene que acompañar a la comunidad y a la empresa a tomar, por ejemplo, ensayos participativos de las aguas, de lo que pueda considerarse contaminación. Pero lamentablemente en un país desinstitucionalizado, como que la gente no cree en su Estado y en sus autoridades. Yo creo que tenemos que promover mucho más credibilidad y trabajar en forma conjunta. No hay una respuesta así, decir, no, nosotros somos buena gente y ellos son mala gente. No, no es así. Tenemos que trabajar en generar confianza y eso es lo que tenemos que hacer. La industrialización de los metales en el Perú ha aumentado enormemente. Hoy día casi no se exporta
oro en concentrados, por ejemplo. Hace 20 años la mayoría del oro se producía en concentrados. Hoy día casi el 80% de la plata va en barras. Hoy día se consume muchísimo zinc, mucho más de lo que se consumía hace 20 años, y por supuesto hoy día se producen mucho más productos de cobre que lo que se producía hace 20 años. La industrialización, mis queridos amigos, no es de un día para otro, pero lo que sí es evidente, y las estadísticas están ahí, de que se está consumiendo mucho más metal. El ingeniero Prialé mencionó no sé cuántos kilos per cápita de consumo de cobre. Eso es en los países desarrollados. Acá en el Perú seguramente consumimos la 10ª parte de lo que consumen en los países desarrollados. Tenemos que promover más consumo de cobre que nos va a permitir desarrollar nuestra industria. Sí, sí, aprovecho para... Bueno, yo lo he escuchado, por supuesto. ¿Quién evalúa los estudios de impacto ambiental? La autoridad. Es exactamente lo que yo estaba diciendo. Tiene que ser un trípode, la autoridad, la empresa y, por supuesto, la comunidad. No cabe la menor duda que tienen que ser creíbles los estudios de impacto ambiental. Pero para eso existe la autoridad. Ya, también el ingeniero Rodrigo Prialé va a contestar las preguntas que han quedado pendientes. Acá hay una pregunta que están solicitando respondamos. Dice, ¿cómo explica que el Perú en el 2011, año pico de producción minera, donde se exportó en el orden de 30.000 millones de dólares, la SUNAT por concepto de impuestos, regalías, mineras, gravámenes, etcétera, solo recaudó 85 millones, recaudó la minería, 85 millones de dólares, ¿no? La verdad que esa cifra a mí me sorprende. Yo no estoy seguro si es una cifra del todo exacta, no creo. Hasta donde yo sé, recuerdo las cifras de recaudación tributaria de impuesto a la renta, son bastante mayores, ¿no? Pero lo que puedo decir es que no estoy seguro si es un número correcto, pero aprovecho la pregunta para hacer un comentario que creo que está detrás de la pregunta, ¿no? El trasfondo de la pregunta. Sí, la minería evidentemente contribuye al país aportando los impuestos a la renta que le corresponde pagar en función a sus utilidades, y cuando los años son buenos los impuestos aumentan y cuando los años son malos los impuestos disminuyen. La mitad de los impuestos pagados forman parte del canon que es entregado a las regiones, y el uso de esos recursos tiene que ser ejecutados o tienen que ser utilizados a través de los gobiernos regionales. Y lo que hemos visto en los últimos años es un mal uso o un uso ineficiente o digamos, la incapacidad de hacer un uso adecuado de esos recursos, que finalmente termina afectando a la minería porque se piensa que la minería es responsable de que eso haya ocurrido, pero en realidad lo que ha ocurrido es que los gobiernos regionales no han tenido la capacidad de gastar lo que tenían que gastar, y ese mal gasto, ¿no? O esa falta de gasto adecuado ha terminado afectando el bienestar de las poblaciones, porque tranquilamente el bienestar pudo haber mejorado de haberse invertido mejor los recursos, ¿no? Aprovecho también para responder otra pregunta. Se ha mencionado que la industria minera no genera impuestos, no genera puestos de trabajo calificados. Yo creo que los puestos de trabajo en la minería son altamente calificados, y prueba de ello es que la calificación del trabajo está en función a la productividad que cada puesto de trabajo tiene, y uno mira los salarios de la industria minera y los compara con otros sectores, se da cuenta que hay una gran diferencia entre el salario de un trabajador minero y el salario de un trabajador que labora en una industria con una productividad más baja. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Me parece que en realidad los trabajos de la industria minera son calificados. Y adicionalmente, otra pregunta que formularon hace un momento tiene que ver con la generación de valor agregado. Y claro, es deseable que la producción de los concentrados, en los casos que no sean convertidos en metal, se pueda procesar aquí en el Perú. Es deseable, evidentemente, es deseable. Pero eso no significa que la producción minera, la producción de concentrados no genera valor agregado. Ahí hay un error conceptual. Si hay alguna industria en el Perú que genera mayor valor agregado, esa es la minera.
Eso lo dicen las estadísticas. O sea, digamos, si la minería no genera valor agregado, las otras industrias generan mucho menos valor agregado. Entonces, la minería en el Perú es la industria que genera más valor agregado, aún produciendo concentrado de cobre, porque eso es producir algo de la nada. O sea, el concentrado de cobre, su producción tiene dentro del proceso un montón de tecnología que se usa, porque ese concentrado ha llegado a ser concentrado de un recurso que estaba enterrado en la tierra, ¿no? O sea, desde la exploración hasta la construcción del proyecto, la explotación, es una generación de valor agregado espectacular. O sea, yo creo que eso también falta posicionar en la mente de los peruanos, que producir minerales y concentrados no es malo. No tiene más bien. Claro, es deseable producir metales, de acuerdo, pero ¿cómo logramos hacer eso? Bueno, necesitamos inversión privada, y si la inversión privada no está dispuesta a invertir en el procesamiento de los concentrados en metales, bueno, no creo que el Estado sea el responsable y el que tenga que hacer esa transformación. Tenemos que generar las condiciones para que en el Perú se encuentre rentable poner refinerías para procesar concentrados, pero tiene que ser el sector privado, porque si no es atractivo, ¿por qué lo van a hacer? ¿No? Eso hay que tener en cuenta, no se puede obligar a la empresa privada a procesar algo que no le es rentable, ¿no? Y el Estado menos va a ponerse a procesar concentrados. Porque el Perú todavía es un país pequeño, es un proceso que tenemos que seguir. Todavía el Perú tiene muchos años por delante de afianzar su proceso de desarrollo, ¿no? Y llegará un momento en el cual seguramente tendremos una industria un poco más diversificada, pero si no contáramos hoy con la minería como existe, el Perú sería un país con muchísimos problemas. Muchas gracias. A continuación, las palabras de clausura ofrecidas por el congresista Armando Villanueva Mercado, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Buenas noches. Una felicitación a la doctora Rosa María Bartra Barriga, primera vicepresidenta del Congreso, por presidir la organización de estos eventos de recreación de este tipo de temas tan importantes para el desarrollo del país. Igualmente al ingeniero Prialé y al ingeniero Benavides por sus exposiciones, y a la Oficina de Participación del Congreso, que nos da la oportunidad de participar esta noche. Las cifras que nos han dado, ambas exposiciones, son cifras alentadoras, ¿no? Contar con un mundo que efectivamente en el presente nos puede mostrar un consumo mayor de minerales que se producen en el país, al punto de haber casi triplicado el consumo de hace unos años al que hoy día se consume en el mundo, cosa que nos hace partícipes no solamente como consumidores, sino como productores. Es una interesante noticia. Saber que esa tendencia se va a dar, porque si tuvimos el jalonamiento de la China hasta hace poco tiempo y luego podremos tener a la India, es otro interesante ejemplo. Sobre todo si sabemos que en ese momento la minería creció a un promedio del 4% y si bien hemos tenido un declive, ese declive puede empezar a repuntar si efectivamente se dan las condiciones estas de mayor demanda del cobre, cuando el país, o el mundo mejor dicho, se urbaniza y forja cada vez condiciones de bienestar y desarrollo en los países. El desarrollo se ha vuelto en el paradigma que atrae y compromete las potencialidades de un país como el nuestro cuando se habla de minería. Qué interesante. Eso significa que el Estado, el Ejecutivo, el Congreso, las empresas, la comunidad, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Porque si ha decaído la producción minera, no solamente es porque China ha dejado de jalonar y los otros países han dejado de jalonar, sino porque al mismo tiempo el país tiene que resolver otras cosas. ¿Y qué está entre las cosas? Parece interesante, pero las ha dicho el ingeniero Roque Benavides, ¿no? Necesitamos mayor institucionalidad, ha dicho. Bueno, y eso es Estado. Eso es Estado. Cuando se reclama mayor control en los estudios de impacto ambiental para hacerlos efectivos con la sostenibilidad ambiental que el Estado tiene que garantizar para esa buena relación, no solamente entre la empresa, el Estado y la comunidad, sino esa relación con el ambiente que ya empieza a manifestarse en el país con lo ocurrido últimamente en el norte y en el centro, obviamente es un desafío gigantesco.
Y cuando se plantea la necesidad de resolver la paz social, muy removida, que hoy día cuestiona, que pone en cuestión la imagen de la minería, dado pese al importante rol económico que juega el país, estamos ante políticas en las que nuevamente el Estado tiene que ser la bisagra que logra conectar esa política de responsabilidad social, que no solamente es responsabilidad de la empresa, sino del Estado, ¿no? Cuando se habla de una carretera o del agua insuficiente hoy día en Espinar, inexistente, mejor dicho, en Espinar, pese a que hemos tenido 32 años de minería, Tintaya, Antapacay, no solo estamos hablando de la responsabilidad de el Estado, de la empresa, sino también del Estado. Porque ahí se han transferido cientos de millones de soles en las que los municipios, el gobierno regional y también el gobierno nacional debieron garantizar la atención a las prioridades. Cuando yo veo en el otro sector energético, gasífero, la semana pasada estuve en Quillabamba para hablar de Megantoni, que tiene 240 millones. Y entonces ahí dice uno de los, el alcalde, Roger Vargas, del Consejo Menor de Camisea, que será la capital de este distrito, que es nuevo, que va a elegir en diciembre a sus autoridades. Dice, no tengo agua y pago por el gas 65 soles el balón, ¿no es cierto?, que nosotros vendemos en su equivalente a nivel internacional en la exportación a 50 centavos. Bueno, hay que empezar a corregir eso. No tiene sentido seguir impulsando ese tipo de políticas y sobre todo cuando ellos mismos acusan en esa zona, no hablo de minería exactamente, pero el sector minero energético ha sido importante en la economía del país, pero tiene que resolver esos temas, ¿no? Porque que tienen ahí 75% de desnutrición crónica, ya lo sabemos. ¿Cómo hacemos para resolver? ¿Cuál es la conexión? Y estamos hablando de Camisea, que ha generado 12.000, 15.000, no sé cuántos miles de millones de dólares por concepto de regalía y por canon igualmente ha derivado. Cosa que nos pone en cuestión nuevamente lo que ha mencionado el ingeniero Roque, cosa que me parece interesante. Hay que resolver el tema de la ética en el ejercicio, no solamente de la minería, sino fundamentalmente en el uso de los recursos que tiene el Estado. Porque todos estos han derivado en sobrevaloraciones y en el aprovechamiento de ciertos grupos sociales que no sienten la responsabilidad ni ciudadana, ni política, ni del Estado frente a resolver. Porque ahí no solamente es la responsabilidad de los alcaldes que sobrevaloraron, de los proyectos que no fueron debidamente controlados, también del gobierno regional, pero fundamentalmente del gobierno nacional que estableció ese tipo de políticas. Hay que empezar a resolver. Hay que empezar a revertir y hay que garantizar el éxito y la continuidad de esta historia de éxito que nos hace saber que el segundo lugar en la producción de cobre lo tuvimos el año pasado. Y el de plata, el segundo lugar también, bueno, lo decía muy bien. Si eso se tradujera en el fútbol y en las otras instituciones, y en anticorrupción, y en institucionalidad, y en democracia, imagínense. Y eso no es sino parte del trabajo que debemos compartir, congresista Bartra, desde el Congreso y desde la Comisión de Energía. Estamos tratando de hacer, y debo confesarles a ustedes que yo siento impotencia para duplicar las sesiones, las horas, la consultoría con las distintas empresas, instituciones que pueden aportar en la comisión. Necesitamos de ese aporte. Y yo ofrezco, por el tiempo que nos quede en la comisión, esta posibilidad de concertación, de aporte, de construcción de una historia que puede hacerse y debe hacerse exitosa porque el desarrollo está pendiente en el país. Yo soy del Cusco. El 50% de la población sigue siendo pobre. Y Espinar, las comunidades que viven alrededor de Espinar. La semana pasada también, hablo de mis visitas en la semana de representación que sirven para eso, para entender la realidad que tenemos que empezar a resolver. Dicen, oiga, tengo metales en mi cuerpo y eso me ha generado artrosis. No sé si sea cierto, pero tiene otra vez razón el ingeniero Roque Benavides, porque esa no solo es responsabilidad de la minera, que probablemente puede haber causado la afección de los acueductos y demás, habiendo contaminado el agua, porque hay muestras evidentes que debieron ser evidenciadas y resueltas por la propia intervención del Estado, sea de la DIRESA o de la Dirección Nacional de Salud, hace mucho tiempo. ¿Por qué no se hizo eso? Ahí tenemos que actuar para fiscalizar y controlar y hacer que el Estado asuma su responsabilidad.
No es posible garantizar esta historia, la continuación de esta historia de éxito, si efectivamente no garantizamos que el piloto automático y que se ha ido manejando en los últimos años, probablemente razón por la cual hemos parado el crecimiento no solo de la economía, sino también de la minería, que se calcula ha sido el aportante del 50% del crecimiento del año pasado, el sector minería y el de energía, cosa que resulta siendo interesante, cosa que nos plantea el reto de ver cómo resolvemos, no solamente con el incremento de los SECAS, que hoy día está en consulta al país. Bueno, oiga, hay mucho que decir acerca de eso, pero creo que este tipo de experiencias nos plantea muchos desafíos. Y creo que el sector minería efectivamente tiene que empezarlos a resolver y el Estado tiene que asumir muchas más responsabilidades. No solamente el Estado constituido por el Ejecutivo Nacional o el Congreso Nacional, sino los gobiernos regionales, que son también parte responsable, y los municipios, para empezar a resolver estos temas que quedan pendientes. Ingeniero Roque, ingeniero Prialé, sepan que nosotros estamos dispuestos a aceptar estas reflexiones, también los aportes, porque juntos podremos construir o hacer posible esta historia de éxito de la que hemos escuchado esta noche. Gracias por la oportunidad, declaro clausurado el evento.